Bienvenido a Bicicitro. En esta oportunidad vamos a hablar de 6 consejos que te van a permitir evitar daños severos a tu cadena de arrastre. Te vamos a comentar de 6 acciones que debes tener en cuenta para el cuidado de tu cadena de arrastre. Pues quédate hasta el final para conocer cada uno de estos 6 consejos. Si no te has suscrito, suscríbete ahora y apoya el crecimiento de este canal. Pasemos al consejo número 1. Consejo número 1. Evita iniciar el pedaleo con tu cadena en el piñón más pequeño y en el plato más grande. Vas a provocar un estrés innecesario a la cadena y por la alta presión podrías provocar la ruptura de la cadena. Para evitar estos daños, lleva tu cadena 1 o 2 niveles hacia arriba en tu piñón y desciende al plato medio. De esta manera vas a reducir la tensión y arrancar el pedaleo sin preocupaciones. Consejo número 2. Evita hacer cambios en la subida. Cuando las subidas son pequeñas, de poca elevación, en algunas ocasiones, según tu físico, quizás no sea necesario hacer cambios de velocidad. Ahora, si percibes que se aproxima a una subida más larga o empinada, debes cambiar de velocidad antes de empezar a subir, llevando la cadena a la mitad del piñón y adelante en tu plato descendiendo al más pequeño. Luego, gradualmente vas llevando la cadena hacia los niveles más grandes del piñón hasta que sea lo necesario que te permita subir sin estrés para ti y para la bicicleta. Consejo número 3. Si estás en una subida empinada, no hagas el cambio brusco cuando estés parado fuera del sillín, porque esto va a provocar que todo el peso de tu cuerpo vaya sobre los pedales y vaya a causar un daño a estos componentes y al mismo tiempo va a causar problemas a tu cadera. Consejo número 4. Evita el pedaleo hacia atrás. En algunas ocasiones el piñón por alguna razón no presenta una rotación libre hacia atrás y te puede provocar que la cadena se enganche con el plato, creando una tensión al desviador. Incluso puede provocar la ruptura del desviador y de la cadena. Además, el pedaleo hacia atrás fácilmente puede provocar que la cadena ascienda o descienda en el plato o el piñón, desconfigurando los cambios establecidos. Esto puede provocar que el reacomodo de tu cadena sea brusco al momento de reanudar la marcha hacia adelante, generando por tanto una alta presión a estos componentes. Entonces no es recomendable pedalear hacia atrás, aunque pues evidentemente si encuentras que tu piñón funciona de la manera correcta, pues de vez en cuando estaría bien, pero caso contrario trata de evitarlo. Consejo número 5. Evita hacer los cambios cuando la bicicleta esté en reposo. Recuerda que los cambios en una bicicleta se debe ejecutar únicamente cuando estás pedaleando, más no cuando dejes de pedalear y menos cuando la bicicleta está sin movimiento o en reposo, ya que los cambios que hayas ejecutado en estas circunstancias se van a realizar únicamente cuando vuelvas a darle movimiento a los pedales y vas a provocar un reacomodo brusco de los cambios, generando presión muy alta en la cadena y demás componentes. Si la bicicleta está en reposo, para asegurarte que los cambios estén en su ubicación correcta, antes de partir levanta la rueda trasera, gira los pedales y vas a permitir que la cadena se acomode correctamente y ya puedes partir sin preocupaciones. Consejo número 6. Limpieza y lubricación. Esta es una acción sumamente importante para mantener el funcionamiento adecuado de tu cadena de arrastre. Caso contrario, algunas secciones de la cadena pueden perder movilidad y van a generar problemas en la rotación, como el salto de la cadena, pues los saltos en vacío y una inestabilidad en los cambios, ya que puede ascender o descender la cadena porque no va a presentar una movilidad suave. Entonces esperamos que estos 6 consejos los puedas poner en práctica y te ayuden a tener una cadena de arrastre mucho más funcional, una cadena de arrastre que cumpla su función de manera adecuada, además alargando la vida útil de este componente. Hasta la próxima.